Muy bien, buenas noches, ¿cómo están chicos? Vamos a continuar, sigue con la exposición, continuando con este tema de genética y las bases, ¿no? Que habíamos visto. Si recordamos un poco, aquí están las tres leyes de Mendel, ¿no? Las tres leyes de Mendel indicaban que la primera ley se llamaba ley de la uniformidad de los híbridos. En esta ley nosotros podíamos eh, veíamos que todos en la primera generación eran completamente idénticos, que todos eran completamente iguales, ¿no? Y el experimento de Mendel se ha basado en mezclar semillas, ¿no? Entre cruzamiento de guisantes, que para nosotros vendría a ser lo que conocemos como las arvejitas. Ahora, el segundo que vamos a ver serían estos, la segunda ley sería la separación o disyunción de los alelos. En esta volvíamos a ver, ¿no? Aquello que habíamos visto y que se había perdido y ahora vuelve a aparecer, ¿no? Empieza nuevamente, por ejemplo, en este caso hemos entrecruzado y aparece el 25% de estas semillas, aparecen las semillas verdes, lo que al principio en la primera generación no se había visto, en la segunda generación empieza a aparecer nuevamente. Por ejemplo, aquí está F2. Y la clase anterior habíamos visto que la F1 es la primera generación, la F2 es la segunda generación, ¿ya? Y por último vamos a ver la tercera ley, que es la independencia de los caracteres. Y dice que se cruzan dos caracteres completamente distintos, cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores de la eh, descendencia de Mendel. Y en este caso vamos a ver el experimento de Mendel que ha cruzado las plantas de guisantes de semillas amarillas lisas con verdes rugosas, ¿no? Ambas homocigóticas, la primera dominante y la segunda recesiva. Entonces veíamos ese entrecruzamiento, ¿no? Y al finalizar de este entrecruzamiento teníamos la ley de la independencia, o sea, aparecían nuevos rasgos que antes no existían, nuevas mezclas de los gametos de la primera generación y teníamos 16 hijos, ¿no? Que aquí está, 16, 16, 16. 9 hijos amarillos lisos, aquí están, estos de aquí. 3 verdes, ¿no? Verdes, tres amarillos rugosos, estos de aquí. 3 verdes lisos y tan solo uno que ha vuelto a ser verde y ha vuelto a ser rugoso en esta generación. Pasando, vamos a ver la mezcla de estos dos que habíamos visto y que hemos observado. Y entrábamos a la parte del árbol genealógico. El árbol genealógico, pues no era nada más que aquellos que nos servían para representar lo que sería la herencia de un determinado carácter entre individuos emparentados. El árbol genealógico, en este caso de los hombres, se podrían escribir, ¿no? O machos, animales o vegetales, mediante cuadrados. Siempre se van a graficar en el árbol genealógico los hombres como cuadrados y las mujeres o las hembras siempre se van a graficar con forma de círculos. Eso es la mezcla que nosotros vamos a tener. Ahora, los matrimonios dice que se indican mediante una línea horizontal. Esta línea horizontal me indica a mí el enlace que vamos a tener y los hijos por las líneas que parten del trazo horizontal, ¿no? Y aquí nosotros vemos las diferentes generaciones que indican el margen mediante números romanos. En el caso de tratarse de especies diferentes de una especie humana, los llamaremos pedigrís, como algunos perritos, cachorritos que tienen pedigrís, ¿no? Estos son como una especie de certificados de nacimiento que estos animalitos tienen para poder identificar lo que nosotros vamos a llamar su árbol genealógico. Ahora, el estudio de la genealogía o genealogía proporciona muchos datos, ¿no? Yo les hago una pregunta, por qué creen que es tan importante saber mi árbol genealógico? Es importante saber el árbol genealógico por las siguientes razones, ¿no? ¿Qué tal si alguien de mi familia, ya sea mi padre o mi madre o mi abuelo o mi abuela o mi bisabuela o mi bisabuelo, o en todo caso mi tatarabuela o mi tatarabuelo tuvieran la enfermedad, ¿saben qué es lo que pasa? Podría yo determinar
si podría salir afectado durante este proceso. O sea, cuando voy a tener hijos, la descendencia que voy a tener, podría ver si van a ser afectados. Entonces, pero doctor, surge una pregunta, ¿no? Pero doctor, aquí hay una pregunta. Usted no decide si es hombre o si es mujer, porque hay enfermedades que afectan a los hombres, hay otras que afectan a las mujeres. Claro, eso no lo decido yo, pero hay un campo en parte de la genética que se conoce como la inseminación o ingeniería genética, en la cual yo puedo escoger a los espermatozoides, ¿no? Fecundación in vitro. Y en este caso podría escoger si sé que mis hijos hombres son los que van a salir afectados, como en el caso de la hemofilia, podría decidir tener solamente hijas mujeres. No sé si me están entendiendo. Podría evitar que mi descendencia estén enfermos o en todo caso tal vez sean portadores, ¿no? Entonces, para eso me sirve mi árbol genealógico, para poder saber en relación a las enfermedades. Uno, otra utilidad que tiene el árbol genealógico es la siguiente, es poder saber quiénes son mis descendientes, ¿no? Y esto depende mucho de los apellidos que nosotros tenemos. Ayala, no sé, Flores, Gutiérrez, Rocabado, ¿no? Encinas, después otros apellidos que existen. Todos estos han empezado a surgir desde hace mucho tiempo y nosotros si estamos presentes hoy en día, en la actualidad, quiere decir que nosotros seguimos, hemos continuado esa descendencia que antes existía. Para eso sirve el árbol genealógico. ¿Ya? Siguiente. Aquí estamos viendo dos matrimonios, ¿ya? Primera generación, segunda generación, tercera generación. Ahora, mire, yo en esta familia tengo el varón graficado como cuadrado y tengo una mujer graficada como círculo. Fruto de esto han nacido tres, ¿no? Tres hijos, dos mujeres, aquí está esta, y ha nacido un varón. El otro matrimonio también es un hombre y una mujer, en la cual han tenido también tres hijos, pero estos tres hijos es al revés del primer matrimonio, ¿no? Es lo contrario y en vez de tener dos mujeres, tenemos dos varones y una sola mujer. Resulta que esta mujer junto con este varón deciden unirse, ¿no? Esto es un enlace entre estos dos, un enlace matrimonial y producto de estos vamos a tener lo que serían dos hijos, perdón, dos hijas mujeres y un hijo varón. Ahora, aquí el ejercicio me dice, ¿no? Un matrimonio, ¿ya? Matrimonio 7 y 8, esto es lo que significa esa numeración, ha tenido una hija enferma, ¿ya? Que es esta en la tercera generación con el número 12 con una determinada enfermedad genética. Y dice que el padre de la niña le echa la culpa a la madre, pues su padre, ¿sí? O sea, el abuelo de la niña también tiene la enfermedad. ¿Tienes razón? Analizando, vamos a ver que la información proporcionada en este árbol nos va a permitir sacar las siguientes conclusiones. ¿No? El hombre le está echando la culpa a esta mujer, o sea, le está echando la culpa a su esposa del hecho de que esta niña haya nacido con la enfermedad. Y esto tiene toda la razón, ¿no? Porque miren, el padre de esta mujer tiene la enfermedad, ¿no? Y entonces esta herencia, este hombre es el que ha expresado la enfermedad y ha dado como resultado a estos hijos, ¿no? En especial a la hija, esta que tenemos aquí, la número 7, convirtiéndola en una mujer portadora, porque ella no presenta la enfermedad. Si presentaría la enfermedad, estaría pintada del mismo color, ¿no? Ahora, los padres del varón, del hombre, son completamente sanos, no tienen la enfermedad, pero para que esta niña haya nacido enferma, se tendría que haber tenido genes recesivos, que lo ha tenido la madre, pero no estaba enferma, y también lo ha tenido el padre. Si bien no estaba enfermo, pero era portador de la enfermedad de un alelo recesivo. Entonces, cuando se han juntado estos dos, nos ha dado como resultado una niña enferma. Ese es el resultado de este árbol genealógico. Ya, vamos a pasar al siguiente. Y dice, ¿no? Aquí está.
el gen responsable de la enfermedad es recesivo. Pues en el caso de que fuese dominante, 7 y 8 tendrían que tener la enfermedad, como les acabo de decir, por haber tenido una hija enferma, pues el gen de la enfermedad ha tenido que venir de uno de los padres. Si el gen recesivo del 12 de la hija debe ser necesariamente AA recesivo. Un gen, ya les dije, ¿no? Uno de los cromosomas es heredado por el padre y el otro cromosoma es heredado por la madre. Entonces, en este caso estamos hablando de los alelos. Y esto es lo que tiene que haber para que esta niña esté enferma. Ahora, aquí tenemos el papá, el abuelo enfermo. La mamá era portadora, heterocigótica, dominante recesiva, y como era dominante, era sana, ¿no? Pero contenía este gen recesivo que le ha dado su padre. Y nos dice, ¿no? Por lo tanto, 8 no tienes razón, ya que el alelo que determina la enfermedad proviene tanto de la mujer como de él. Entonces el papá no, como les dije hace rato, no es cierto lo que el papá ha dicho, ¿no? En realidad, los dos han sido causantes de que esa niña haya nacido enferma. Ahora, el entrecruzamiento es, ¿no? De la madre 7, como están viendo, y el padre 8. Quiero que se acuerden bien de estos números. Los dos han tenido que dar dos alelos, ¿no? Recesivos, para que esta niña nazca con, tenga la parte homocigótica y presente la enfermedad. ¿Ya? Entonces aquí vamos viendo otros ejercicios. Miren aquí cómo el padre está enfermo, la madre es sana. Tienen 4 hijos y 3 son enfermos y uno completamente sano. Y en el caso de esta otra familia tenemos una enfermedad, ¿no? De la enfermedad tipo B, en la cual solamente la mamá está enferma, pero ha transmitido esa enfermedad solamente a una de sus 4 hijas, ¿ya? En este caso del estudio de la herencia de ciertas enfermedades genéticas, ¿no? Círculos y cuadrados que están pintados, en una serie de familias se ha obtenido los siguientes, dice, ¿no? Se ha obtenido los siguientes, esperen un cacho, les ha añadido a algunos de sus compañeros, siguientes árboles genealógicos basándote exclusivamente en los datos suministrados y determinar en cada caso si ello es posible y no siempre lo es. Si el gen es responsable de la enfermedad, puede ser dominante o puede ser recesivo, ¿no? En este caso, 75% de los hijos están enfermos. Medio que nos hace pensar en que puede ser un alelo dominante, ¿no? Que haya presentado el 75% afectado en la descendencia. En cambio, este otro, la enfermedad número 2, es probable que sea un gen recesivo, ya que este puede ser dominante, dominante, dominante y solamente le haya tocado a esta niña un gen recesivo. Si se recuerdan el ejercicio que hemos visto hace rato, habíamos visto que, miren, de los hijos que ha tenido esta pareja, 7 y 8, uno ha resultado enfermo. Entonces, casi sería el 33.33% de enfermedad, ¿no? Si hubieran tenido un hijo más, sería el 25% de la enfermedad, si hubieran tenido 4 hijos. Entonces, eso representa un 25%. Y obviamente me da a entender que es recesivo, como el ejercicio que estamos viendo ahorita, ¿no? Como este. Y así vamos a tener, como les dije, ahora miren los resultados. Dominante, 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 4, 5 y 6. Estos cuatro, los hijos 4, 5 y 6 enfermos, perdón, pueden ser sanos o pueden ser enfermos, ¿no? Dependiendo de si esta herencia, este gen A mayúscula es dominante. Y en este otro caso, tan solo un 25% se está dando con recesividad y estos son los porcentajes que tenemos. Aquí, si ustedes observan, aquí tenemos un homocigótico recesivo que se ha casado con una mujer heterocigótica, ¿no? Dominante. Y fruto de esto, la mamá ha dado su alelo dominante y este niño de aquí es completamente sano, pero es portador, ¿no? O dependiendo de la enfermedad que estemos hablando, o del cuadro clínico, del ejercicio de genética que estemos abarcando. Muy bien, vamos a continuar y aquí vemos otros ejercicios, ¿sí? Similares a los demás. Y aquí, miren, tenemos dos personas que están completamente afectadas en este árbol genealógico y en este no están enfermas, pero todos sus hijos han nacido enfermos. De la familia 3 podemos ver que los padre y madre están afectados, pero los hijos son completamente sanos. Entonces, ¿esto cómo lo interpretaríamos nosotros? Se interpreta de la siguiente forma, ¿no? Que en este caso todos son heterocigóticos, ¿ya? Perdón, los dos, tanto padre y madre, son heterocigóticos y han tenido resultados de 3, hijo 3, 4, 5 y 6 recesivos.
sin la dominancia del alelo A mayúscula, ¿no? Entonces, completamente, se podría decir sanos, ¿no? O enfermos, dependiendo de qué estamos buscando. Y en este otro caso también se ha visto a los heterocigóticos, pero se ha podido ver también lo que sería la herencia recesiva. Y en este caso estamos observando que todos han sido afectados. Muy bien. Otros ejemplos, ¿ya? Ahora, entramos a las mutaciones, ¿ya? Esto lo vamos a hacer simple y sencillo. Si ustedes recuerdan, teníamos bases nitrogenadas y teníamos uniones entre las bases nitrogenadas. Teníamos la adenina, que siempre se unía con la timina, y la citosina siempre se unía con la guanina. Eso es una ley, son las leyes de Chargaff, que se conocen así. Entonces, dice las leyes de Chargaff que la cantidad de las bases purinas tiene que ser proporcional y directamente proporcional al número de las pirimidines. Entonces, por adenina, timina. Por citosina, guanina. Si hay un cambio en el emparejamiento de estas bases nitrogenadas, se va a presentar lo que sería una mutación, o sea, una alteración, un cambio, ya sea a nivel de las bases nitrogenadas o en todo caso a nivel de una parte del cromosoma o en todo caso puede ser también que todo el cromosoma esté afectado. Bien, veamos la diapositiva, ¿sí? Mutaciones. Una mutación es todo cambio en el material genético que causa una variación de la información genética. Las mutaciones pueden ser génicas, cromosómicas, genómicas. En lo que respecta las mutaciones génicas, son aquellas en las que el cambio se produce en la constitución química de los genes, ¿no? Las bases nitrogenadas. Cromosómicas, en las cuales la alteración, el cambio o la enfermedad se presenta en todo un o cromosomas, ya sea por ganar un cromosoma o por perder un cromosoma o intercambiar una parte del cromosoma, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a ver las mutaciones, el último, ¿no? Las mutaciones genómicas. En estas nosotros vamos a observar que son las alteraciones que afectan el cariotipo, ¿ya? Afectan el cariotipo. ¿Qué era el cariotipo? No era nada más que el número de cromosomas de una especie, ¿no? La célula tiene cromosomas de más o de menos. Ahora, hay otra clasificación que les comento, ¿no? Hay mutaciones que pueden ser positivas, la cual hacen que el individuo se adapte mejor, ¿ya? O sea, el individuo en todo caso se adapte a su medio ambiente y que esta mutación le ayude a evolucionar, ¿sí? Se podría decir. Entonces, en ese proceso de evolución que tiene este organismo o el individuo, se adapta mejor, ¿no? Qué sé yo, puede correr más rápido, respira bajo el agua, puede ver a través de las paredes, no sé, un cambio, una mutación que ha mejorado a la especie. O puede ser una mutación negativa. Si estaríamos abordando la parte negativa, entonces nosotros entraríamos en un cuadro en el que esta mutación es un perjuicio para el individuo o para la especie, ¿no? Entonces les retrasa, le perjudica, como por ejemplo la condroplasia. Sí, la condroplasia es una enfermedad autosómica recesiva y en esta enfermedad, pues lo que se va a ver es que la persona tiene talla, es baja. Y si ustedes han leído la parte del tema de tejido óseo, decía una parte en un cuadro clínico que hay alteraciones, que hay enanismos, ¿no? Enanismo de dos tipos. Un enanismo que es completamente proporcional y el otro desproporcionado. Entonces, de acuerdo a esta mutación que se tiene en la condroplasia, puede perjudicar, o también como otras, ¿no? No sé, un sexto, un octavo dedo, no sé, son mutaciones negativas. Pero también va a haber mutaciones positivas. ¿Qué quiere decir esto? Son mutaciones que sí están presentes, o sea, el organismo no es igual como el resto de los demás. Entonces, al presentarse esta mutación, no suma ni resta, o sea, no le da ganancia ni tampoco le va a restar, no le aumenta ni le perjudica, pero hay algo que no es igual que el resto de los demás. Entonces, al ver este tipo de mutación, nosotros lo que podemos pensar es que es una mutación neutra, ¿sí? No suma y tampoco resta. Muy bien.
Por último, si observan la diapositiva, vamos a ver que las mutaciones se pueden producir tanto por factores físicos, ¿ya? Como la radiación, como por agentes químicos. Y pueden afectar tanto a las células somáticas, ¿sí? No reproductoras o sexuales, pero también pueden afectar a las células sexuales, en este caso a las células de la reproducción. Solo en el segundo caso la mutación es heredable, solo en estas células germinales. ¿Cómo se llamaban las células que eran las células sexuales? Tenían otro nombre, ¿no? Eran los gametos, los buenos gametos. Ahora, las mutaciones somáticas son causa más probable de cáncer. A ver, agentes físicos y radiaciones. En el capítulo número 12, cuando hablamos de tejido nervioso, entramos en un capítulo donde nos dice que hay sentidos especiales. Hay un sentido que es el sentido de la visión, ¿no? En el sentido de la visión nos indica a nosotros que podemos ver, distinguir colores, distinguir formas, darle un aspecto tridimensional, pero también nos habla de acerca de qué podemos ver. O sea, hay rayos que nosotros podemos ver, figuras que podemos ver, pero hay otras cosas que nosotros, nuestro ojo, no puede verlo. Por ejemplo, los rayos X, ¿ya? Los rayos ultravioleta, tipo A, tipo B, tipo C, no los podemos ver. Entonces, hay personas que se exponen, ya sea por trabajo en el área laboral, que se exponen a diferentes tipos de radiaciones, como el sol, ¿sí? Personas que trabajan constantemente en el sol, es un carácter, perdón, es algo que puede proporcionar alguna mutación, o sea, los hace más propensos a tener mutaciones. Personas que trabajan con sustancias químicas, no sé si han escuchado hablar de las personas que hacen serigrafía, personas que hacen teñidos de ropas, que utilizan pinturas, ¿no? Las personas también que se dedican a pintar, ¿no? Los chaperos y otros, la mayoría de estas pinturas tiene plomo y el plomo produce, el exceso de plomo produce alteraciones y puede producir también mutaciones. Entonces ahí vamos a ver la parte del cambio que se tiene en la célula y de la mutación. Por eso es importante, no estamos aprendiendo solamente teoría, sino que tenemos que aprender la teoría y aplicarlo. Aplicar la teoría en el sentido de que, no sé, el microondas produce radiación, entonces tengo microondas en la casa, ¿qué hago? ¿Dejo de utilizarlo? Lo ideal sería que sí, ¿no? Pero si no puedes dejar de utilizarlo y como no es tu casa, no es tu microondas, es la casa de tus papás, supongamos, entonces mi microondas, mis reglas y se sigue usando. Bueno, entonces lo utilizaré las menos, la cantidad que menos pueda, ¿no? Entonces, para eso estamos aprendiendo. Las mutaciones son cambios que nosotros vamos a tener, ya sea a nivel genético, químico, cromosómico, genómico. Las personas que lamentablemente están causadas por la enfermedad de cáncer también tienen este problema, ¿no? Es una mutación en el cambio en el cual la célula ha salido de todo, ha roto todos los límites de controles que ha tenido y se ha convertido en una célula, por así decirlo, terrorista, ¿no? Es una célula que no sigue el ciclo de la vida, no sigue el ciclo celular, sino que esta célula ha llegado y ha llegado para quedarse y reproducirse. Y si no me puedo reproducir aquí, en este sitio, en este lugar, me voy a ir a otro lado. Y ese proceso se llama metástasis. ¿Está bien? Entonces, por último, las mutaciones son muy importantes, pues son las responsables de las variaciones y en consecuencia de la evolución de las especies. Eso es muy importante. El siguiente paso de la especie humana y de cualquier otra especie es la evolución. Y la evolución indica que adaptarnos mejor, correr más, o sea, adaptarnos al medio ambiente en el cual estamos, ¿no? Charles Darwin decía, todo organismo o ser vivo que no se adapte al cambio o a su medio ambiente está destinado a perecer. ¿Sí? Siguiente. El albinismo. ¿Qué es el albinismo? Es causado por una mutación genética, ¿no? Aquí estamos observando cuatro fotografías. En la primera estamos viendo un gorila. Este gorilita es completamente, tendría que ser negrito, ¿no? Pero es albino. Su cuerpo tiene una mutación en la cual no está produciendo la melanina. Y aquí surge una pregunta, ¿no? Que es bien interesante. Doctor, si no tiene melanina, entonces no tiene melanocitos. Tiene, ¿no? Tiene melanocitos, tiene las células llamadas melanocitos, pero no tiene la capacidad de producir el pigmento, que es lo que sería
la melanina. Aquí tenemos un tigre, ¿no? Los tigres ya saben cómo son, amarillos y negros. Este es un tigre blanco con negro, es un tigre albino, ¿no? Personas albinas y también algunos roedores que han nacido de color albino. Aquí están las mutaciones génicas, ¿no? Es lo que les he explicado hace rato. Este es el ADN original. Y en este ADN no hay ningún cambio, no hay ninguna mutación, no hay radiación. Es un mundo ideal en el cual este está viviendo. Pero si observamos, miren cómo está adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina. Estamos agarrando este par de bases y observen lo que pasa aquí abajo. Tenemos el agente físico, químico, y en vez de que continúe aquí una citosina, se ha introducido una adenina. ¿No? Entonces, si hay un cambio en el ADN, afecta a la proteína y la proteína también se ve afectada. Y si la proteína se afecta, no cumple su función. Y si no cumple su función, afecta al organismo y el organismo no se desempeña al 100%. Siguiente. Aquí estamos viendo una mutación cromosómica. En el caso de la técnica del bandeo, puedo ver A, B, C, D, E, F, G, H, I. Hasta aquí vemos que todo está completo en este cromosoma. Pero después de haberse presentado una mutación cromosómica, observen que se ha perdido información. Se ha perdido el bandeo H y también se ha perdido el bandeo I. Entonces, este individuo está con menos información genética. Tiene el cromosoma, sí, pero está mutilado, no tiene toda la información. Ahora, lo que estamos viendo nosotros aquí es un cariotipo con una delección, nos dice. La palabra delección en genética indica suprimir, ¿no? Suprimir el cromosoma o el par número 16. Y uno de los cromosomas del par 16 es más corto. Se ha producido una delección, un corte, ¿ya? Eso quiere decir delección, perdón. Pues ha perdido un fragmento. Si observamos el cromosoma 16, voy a hacer una ampliación. Miren el tamaño de uno de los cromosomas comparando con el otro. Es más pequeño. Entonces aquí ha habido pérdida de información genética. Otras enfermedades genómicas autosómicas, ¿ya? Podemos ver el síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down y la trisomía, que es, o también llamado trisomía del cromosoma número 21. ¿Qué es lo que pasa aquí en el síndrome de Down? El individuo ya no tiene 46 cromosomas, tiene 47. O sea, tiene un cromosoma de más. ¿Y dónde está ese cromosoma de más? Pues en el par 21. ¿Cuál es la característica cuando un niño o un producto nace con este síndrome de Down o trisomía del 21? El síndrome de Lag-Down, también conocido antes o mal llamado mongolismo, ¿no? Retraso mental, ojos oblicuos, piel rugosa, crecimiento retardado. También hay otro síndrome, ¿no? El síndrome es el síndrome de Edwards o trisomía 18. ¿Qué diferencia, chicos, hay entre una enfermedad y un síndrome? La enfermedad, ¿no? Está dada por un trastorno que se está dando, que está cambiando a la homeostasis y puede debutar con un signo o con un síntoma. Pero el síndrome, chicos, no es nada más que un conjunto de signos y síntomas característicos propios de la enfermedad. O sea, las personas o individuos o productos que nacen con la trisomía del 18 no se parecen a la trisomía del 21. También hay un cromosoma de más, ¿no? Trisomía, y hay un cromosoma extra en el cromosoma 18. ¿Qué anomalías tienen? Malformaciones en la cabeza, su boca es pequeña, mentón hundido, lesiones cardíacas, miren cómo hay afectación a nivel del corazón. El síndrome de Patau, o también llamado trisomía 13 o 15, en estos vamos a ver que el producto va a presentar labio leporino, lesiones cardíacas y también polidactilia. La palabra poli, muchos dactilia, entonces va a haber exceso de dedos, ¿ya? Posiblemente. Aquí estamos hablando del síndrome de Down. Es una enfermedad que acabamos de decir que hay un exceso, ¿no? En el cromosoma número 21. Si hacemos un aumento en este cariotipo, observen, el par de cromosomas 1 están los dos, en el número 2 están el par, 3 pares, 4 pares, 5 pares, y así sucesivamente hasta que llegamos a este cromosoma, al número 21. Si ustedes observan, no tenemos 2, tenemos 3, ¿ya? Y puede ser que salga una pregunta, ¿no? En el examen, y yo les digo ahora mismo también, bueno, vamos a hacer dos preguntas. La primera, ¿el síndrome de Down es hereditario?
La respuesta es no. El síndrome de Down no se hereda. Puede surgir como una enfermedad espontánea, se podría decir, en la cual hay que tener en cuenta la edad de los padres. Mientras más avance, sobre todo la edad de la madre, aumenta el porcentaje de tener hijos con síndrome de Down. ¿Ya? ¿Y por qué? La segunda pregunta es, ¿por qué se está dando esta enfermedad? ¿Por qué en vez de tener dos, tengo tres? Y la respuesta a esta pregunta, que generalmente siempre la hacen, siempre ha sido una pregunta repetida todos los años, es la falta, escuchen, la respuesta es la falta de no disyunción. ¿Y qué es el proceso de no disyunción? No es nada más que los cromosomas. Cuando se forma el uso cromosómico, ¿ya? Cuando se va a formar el uso mitótico, no se dividen. Y hay uno de estos usos, o sea, hay una de las células que en vez de traerse tan solo a un cromosoma, se trae a dos, se los jala a dos, se los estira a dos. Entonces, tenemos tres. La célula, el ovocito que se va a reproducir o el espermatozoide que se va a reproducir no tiene 23 cromosomas, ¿ya? No tiene 23, tiene 24 cromosomas. Por lo tanto, 24 más 23, ¿cuánto es? 27, ¿no? Entonces, ese es el síndrome de Down, ya lo hemos visto, veamos sus características, ¿no? Cuando nosotros vamos por la calle, es casi inconfundible poder encontrar a uno de estos personajes y saber qué enfermedad tienen, porque su facie, ¿no? La facie que tiene, o sea, facies viene de cara, quiere decir que tiene algo característico. Nos dice, las personas con síndrome de Down presentan estatura baja, su cabecita es redondeada, la frente es alta y aplanada, los labios y la lengua y labios secos, casi siempre fisurados, presentan el epicanto, pliegue en piel de la esquina que interna de los ojos, las palmas de las manos muestran un único pliegue transversal y las plantas de los pies presentan un pliegue desde el talón hasta el primer espacio interdigital entre los dos primeros dedos, ¿no? El cociente intelectual o el coeficiente intelectual varía desde 60, no, perdón, de 20 hasta 60. Tiene una inteligencia media y alcanza un valor hasta 100, pero con procedimientos educativos específicos y precoces, algunos pueden alcanzar valores más altos. Ahora, eh, surge otra pregunta. ¿El cromosoma tercero, el que ha aparecido, es un cromosoma enfermo? Y la respuesta es no, no es un cromosoma enfermo. Entonces, ¿por qué se está dando una enfermedad? Porque tenemos exceso de información genética y si hay exceso va a afectar a las proteínas. Resultado, todo lo que ustedes están viendo. Y este proceso, no, una persona no se puede contagiar del síndrome de Down, nace con el síndrome de Down, ¿ya? Otras enfermedades relacionadas con los cromosomas sexuales, podemos tener el síndrome de Klinefelter, el síndrome del duplo de Y, el síndrome de Turner, el síndrome de la triple X, ¿ya? Y vámonos con el primero, ¿no? Son 44 autosomas, no hay variación, pero tenemos una X de más. En vez de tener XY, tenemos XXY. Ahora, ¿este es hombre o es mujer? Por la presencia del cromosoma Y es varón, ¿no? Pero se caracteriza por tener, escuchen, escaso desarrollo. No se desarrollan generalmente sus gónadas, o sea, los testículos, el pene, no se desarrollan. Y tiene un aspecto eunucoide, o sea, como los eunucos, ¿no? Altos, gorditos, ¿no? Tampoco tienen, por así decirlo, apetito sexual, ¿no? Libido. El síndrome del duplo de Y, tenemos 44 autosomas normales y en vez de tener una Y, tenemos doble. Estos tienen estatura alta, su personalidad es como de niños, ¿no? Un bajo coeficiente intelectual, son agresivos y tienen un comportamiento antisocial, ¿no? El síndrome de Turner, vamos a tener 44 autosomas y solamente un cromosoma X. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, ¿cuántos cromosomas tiene un producto que tiene síndrome de Turner? Tiene 45 menos uno, ¿no? Esta mujer tiene aspecto de hombre, ¿sí? Tiene aspecto de hombre, o sea, va a tener atrofia de los ovarios y enanismo, ¿no? No va a conocer ciclos menstruales estas mujeres que tienen este síndrome de Turner. Síndrome de la triple X, ¿no? 44 autosomas y tengo, en vez de 2X, tengo 3.
¿Qué se ve? Infantilismo, escaso desarrollo de las mamas y los genitales externos. Este es el síndrome de Klinefelter. Si nosotros podemos observar, ¿no? Veamos que tenemos XXY, ¿no? Aquí tenemos doble carga de cromosoma X y tan solo una Y. ¿Cómo son estos individuos? No nos dicen, no, no todas estas manifestaciones se dan en un mismo individuo, talla elevada, no se da, no es constante, pero es frecuente ver este tipo de signos, mayor acumulación de grasa subcutánea, dismorfia facial discreta, alteraciones en los dientes, criptorquidia. ¿Qué es criptorquidia? Es cuando los testículos no descienden ya a las bolsas escrotales, micropene, escrotos hipoplásicos, malformaciones en los genitales, esterilidad por azospermia, ginecomastia. ¿Qué es ginecomastia? Es el desarrollo de las mamas en el individuo, vello pubiano disminuido, gonadotrofinas elevadas, disminución de la libido, o sea, no tienen apetito sexual, retraso del área del lenguaje y la comprensión, lentitud, apatía, trastornos emocionales, ansiedad, tienden a la depresión y falta de autoestima. Y muy bien, con eso ya habríamos terminado la parte de genética.